Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al programa de hoy, Agenda Laboral, que es un programa especial. Hemos salido de las instalaciones habituales de la CUT y nos hemos venido a la Universidad Alberto Hurtado, y acá entonces vamos a llevar a cabo un conversatorio. El conversatorio tiene por título Regulación del trabajo en plataformas digitales en América Latina, experiencia comparada, y para tal efecto tenemos un invitado de lujo, es Roberto Veras de Oliveira. Él es doctor en sociología y ha venido investigando sobre este tema y sobre otras temáticas vinculadas al trabajo desde hace algunos años. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Agradecer, por cierto, a la radio Luis Emilio Recabarren de la CUT de Chile, a su directorio, al equipo de comunicaciones, al equipo técnico que siempre permite que podamos salir a través de las vías virtuales y encontrarnos, por cierto, con trabajadores y trabajadoras de todo el país a propósito de diferentes temas. Esta experiencia o este capítulo es especial porque es un capítulo que se hace en coordinación con otras iniciativas, con otras responsabilidades también en la universidad, en particular con la Cátedra Sociología del Trabajo de la carrera de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado, también con la Cátedra Movimientos Sociales en América Latina de la carrera de Ciencia Política, también en la Universidad Alberto Hurtado, y que al mismo tiempo cuenta con el apoyo, ¿cierto?, este conversatorio, de la Asociación Chilena de Estudios del Trabajo, ACHET. Por lo tanto, son distintos los esfuerzos y distintas las coordinaciones que han participado en la realización de este capítulo especial de Agenda Laboral. Vamos a tener y vamos a contar con la presentación de Roberto por cerca de 30 minutos, y luego nos acompañarán comentando la presentación Mauricio Muñoz, quien es coordinador del Observatorio Laboral de la Universidad Higgins, ubicada en Rancagua, y de Angélica Salgado, que es encargada de la Secretaría Nacional de Nuevas Formas de Trabajo de la CUT. Por lo tanto, iniciamos con todos estos antecedentes y esperando que sea un capítulo que efectivamente contribuya al debate y a la reflexión en el mundo del trabajo respecto de temáticas emergentes y muy importantes tanto en nuestro país como en América Latina. Con esta presentación entonces dejo ahora a Roberto con la palabra. Bienvenido y muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Antonio, por la invitación a tú y a la Universidad de Alberto Hurtado. También es un gusto estar con la CUT de Chile, ¿no? El programa de la radio Luis Emilio Recabarren, ¿no? Agradezco a Mauricio por los comentarios que va a hacer, y también a Angélica por la CUT, ¿no? Muy bien, entonces el tema está ya definido: regulación del trabajo en plataformas digitales en América Latina, experiencia comparada. Voy a hablar un poco sobre esto. Nuestra investigación, hablaba con Antonio, hablaba con Mauricio, nuestra investigación es sobre repartidores en América Latina, y tiene un propósito de comprender mejor cómo se hace el proceso de endogeenización de las plataformas en una región como la América Latina, o sea, una región marcada históricamente por condiciones de trabajo muy normales, etc. Entonces, ¿cómo se hace eso en una región así?
hay una hipótesis que orienta la investigación, que es de que este proceso de endogenización tiene un duplo movimiento. De un lado, se beneficia de las condiciones presentes en la región. O sea, es una condición de posibilidad de la implementación de las plataformas, la existencia de un mercado, de una fuerza de trabajo sobrante en la región, ¿no? Desempleados, subempleados, ¿no? Trabajadores precarizados, ¿no? Inactivos, o sea, tanta gente disponible que puede trabajar, tiene la posibilidad de trabajar en una situación como esta, en condiciones muy poco protegidas ¿no? Y valorizadas. Só es posible por causa de eso. O sea, esta es una dimensión, es un movimiento. El otro movimiento es que la actuación de las plataformas, el modus operandi y las condiciones en que actúa, alimenta este proceso de precarización. Su actuación es precarizante e informalizante. ¿Sí? Lo que no era antes informal, se queda informal con la actuación, la expansión, ¿no? Desarrollo de esta modalidad de negocios y todo más. O sea, hay una dinámica de retroalimentación entre una cosa y otra. Entonces, la hipótesis es de que la presencia, desarrollo e implementación de las plataformas, ¿no? Tiene un potencial importante de contribuir con una reestandarización de las relaciones de trabajo en la región. Hasta ahora tenemos una participación de las plataformas al entorno, por ejemplo, en Chile, de 3% de los ocupados, más o menos, ¿no? Entonces, es más o menos eso, 1, 2, 3, en máximo 4. O sea, es muy poco en términos de presencia en el conjunto de los ocupados, pero tiene una importancia muy grande porque sinaliza el futuro y tiene una influencia muy fuerte. Todo el proceso de discusión sobre regulación del trabajo de plataformas repercute en el conjunto de la regulación. Tiene un potencial de influir sobre esto. Por tanto, esto pone una atención, exige una atención muy grande en este tipo de actividad. Entonces, nuestra investigación involucra Brasil, Colombia, Argentina, México y ahora también Uruguay, y tiene una perspectiva más cualitativa de comprender los padrones, los estándares de actuación de los trabajadores y de constitución de la dinámica cotidiana de estas. Y para esto necesitamos también construir un cuadro comparativo, un cuadro más general sobre el tema de la regulación. Es un tema fundamental. No es el objetivo de esta investigación desarrollar específicamente sobre esto, pero esto es una parte importante de la discusión. Entonces, con base en esto que vamos a presentar aquí algunas cuestiones para que podamos refletir conjuntamente, ¿no? Inicialmente, es importante decir que, claro, es una cosa muy conocida, que en América Latina, desde los años 80 hasta ahora, vivimos transformaciones muy importantes y destacamos acá, pelo menos 4 momentos o situaciones en que estas transformaciones adquieren ciertas características y ciertos impulsos de transformación. La primera se refiere a los años 80, cuando hubo un proceso de redemocratización en general de los países de la región. Esto constituyó un ambiente donde el tema del trabajo, de los derechos, etc., ganaron ciertos contornos. Por ejemplo, en Brasil, nosotros tuvimos en 1988 la Constitución, una nueva Constitución Federal que incorporó nuevos derechos individuales y colectivos y cambió una situación que venía con la dictadura militar. Entonces, en
de maneira diferente, e isso aconteceu em vários países. Pero, em sequência, houve uma ola neoliberal, não? E que implicou em flexibilização, isto especialmente a partir dos anos 90, e que teve dois vectores mais importantes. Um é o que se passava a partir da reestruturação produtiva no ambiente do trabalho, ou seja, nas empresas, nas fábricas, etc., se começou a cambiar muito as relações de trabalho, incorporando novas dinâmicas e novas formas organizativas, em geral, apontando para um processo de flexibilização e de precarização do trabalho, não? Com novas tecnologias, novas formas de organização do trabalho, etc. Mas, de outro lado, e associado a isso, um processo também de cambio de los sistemas de proteção social, ou seja, da base normativa, né, que orientava o tema da regulação do trabalho nestes países. Ou seja, aí tivemos um processo de desregulamentação. Dizemos mais precisamente de desregulamentação, em medida que a desregulamentação dos direitos implicou em outras formas de regulação, não basadas em formas públicas, senão em formas mais privadas e discricionárias. Tivemos também o que se chamou genericamente de ola rosa, não? Ola rosa? Uma ola rosa? Sim? Está bem? Uma ola rosa em los anos 2000, não? Que não impediu a flexibilização das empresas. Esta continuou, mas não com a mesma velocidade. Também não impediu a desregulamentação. Sim? Se mantuvo mais frenada, pelo menos, não? E, sobretudo, se modificou os indicativos de mercado de trabalho. Ou seja, a taxa de desemprego, a taxa de informalização, de informalidade, tudo isso, teve melhoras neste momento, nesse período, em geral, com variações de país a país. Mas o processo de flexibilização em suas duas fases não se descontinuou completamente, não? E depois disto, novas fases de flexibilização no Brasil, por exemplo, tivemos muito fortemente depois do governo do PT, um processo muito forte de retomada de uma agenda de flexibilização, de precarização, de perda de direitos, onde se ubicou o tema da reforma laboral de 2017 em Brasília, que foi uma situação completamente. Houve isto de maneira generalizada, não, em vários países. A Argentina sofreu, não, em vários países. Muito bem, então, temos um contexto geral de cambios desfavoráveis a los trabalhadores. E é neste contexto, né, que se inserta o processo de desenvolvimento das plataformas e de constituição das novas dinâmicas traídas pelas plataformas. Portanto, a inserção das plataformas na região se faz em um contexto com muitas perdas, não? Muito bem, então, um primeiro quadro. Agora, antes de passar os cambios regulatórios no âmbito da América Latina, eu penso que é importante fazer também uma identificação de pelo menos 3 referências importantes mundiais que têm servido como base para a regulação em vários países, incluso em América Latina. Me refiro à Lei Rider, em Espanha, que é pioneira, de 2021, entrou em vigor em 12 de agosto de 2021 e teve como objetivo principal garantizar que os repartidores, os riders, sejam considerados trabalhadores assalariados.
quando exista dependência e afinidade respeito à plataforma. Portanto, há um ponto de partida muito importante nessa lei, não? Tuve como elementos clave, mas importantes, a presunção da laboralidade. Os repartidores de plataformas se presumem empregados, salvo prueba em contrário. Ou seja, a necessidade de provar o contrário é das empresas e não dos trabalhadores. A transparência algorítmica, a casa negra, não? As empresas devem informar a los representantes de los trabalhadores sobre os algoritmos que influem na asignação de tarefas, condições de trabalho e avaliações. Terceiro, a cobertura de direitos laborais, ou seja, acesso a salário mínimo, seguridade social, vacações pagadas. As principais limitações da lei, se pode dizer, se aplica unicamente a repartidores e não a todos os trabalhadores de plataforma, deixando fora todos os outros. As plataformas han redesenhado contratos ou externalizado a cooperativas e subcontratadas para eludir a norma. Ou seja, não está sendo fácil a aplicação da lei. A inspeção de trabalho ha detectado incumprimentos recorrentes, pero a capacidade de controle sigue limitada frente à flexibilidade e opacidade das plataformas. E o acesso a dados sigue sendo parcial e pouco útil para impugnar decisões automatizadas. Então, a informação é genérica. O algoritmo mide tempo de entrega, taxa de aceitação, valorização do cliente, é como se diz na lei, sem mostrar como esses fatores se combinam para generar pontuações, sanções ou exclusões. Ou seja, em prática, não há como usar as informações que são fornecidas pelas empresas para contestar uma situação concreta, por exemplo. Então, essa transparência é fictícia, não é real. Não? Em síntese, a Lei Rider marcou um hito regulatório na Europa, não, sem dúvida, e serviu de referência para o debate da diretiva europeia, pelo seu alcance limitado e a criatividade empresarial para esquivá-la, mostram que a efetividade real depende de ampliação normativa e maior capacidade de controle. Segundo, a diretiva europeia sobre trabalho em plataforma de 2024, não? Que teve como principal referência a Lei Rider, entre outras. Publicada em 11 de novembro, entrou em vigor em 1º de dezembro de 2024 e os Estados-membros terão hasta 2 de dezembro de 2026, para incorporá-la à sua legislação nacional. Portanto, é uma diretiva para os países membros. Aplica a todas as plataformas digitais de trabalho, aplicada a isto, independentemente do lugar onde estejam estabelecidas, sempre que o trabalho se realize em território europeu. Presunção legal refutável. Então, se define lá presumibilidade e a possibilidade de ser refutada, ou seja, de haver uma peleia em torno disso. Quando há indícios de controle e direção sobre o trabalhador. Corresponde às plataformas demonstrar o contrário, ou seja, carga da prova foi invertida. As modalidades e critérios concretos se ajustarão conforme ao direito nacional, não? Os convênios coletivos ou a jurisprudência relevante. Portanto, é uma diretiva general. Qualquer decisão automatizada, ou seja, de los algoritmos, né, como despidos, suspensões, etc., será sujeita à supervisão humana por personal competente e não de maneira automatizada, não? Os trabalhadores têm direito a receber explicações claras sobre decisões tomadas por algoritmos e a impugná-las. Proíbe o uso de dados sensíveis sobre estado psicológico, emocional, conversações privadas, religião, afiliação sindical, etnia, saúde, etc. Ou seja, tudo que se pueda usar de maneira discriminatória em contrário a los trabalhadores.
Las plataformas digitales de trabajo deben proporcionar información sobre los algoritmos a los trabajadores, sus representantes y las autoridades competentes. Y están obligadas a declarar a las autoridades informaciones, etcétera, demandadas por el Estado. Y deben garantizar mecanismos de resolución de conflictos, protección a los trabajadores frente a despidos indebidos e indemnizaciones en caso de despidos, ¿no? Entonces, es general, pero se ve que está muy orientada por las bases que también orientaron la ley Rider. En tercer lugar, las decisiones sobre el trabajo en plataformas tomadas en la 113ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT en junio de este año, donde se aprobó un proyecto de resolución que fija el inicio formal del proceso normativo para elaborar un convenio internacional vinculado, acompañado por una recomendación específica sobre el trabajo decente en la economía de plataformas digitales. La adopción definitiva está prevista para la conferencia de 2026, o sea, tenemos un año, ¿no? Se acordó una definición amplia de plataformas digitales de trabajo, actores que organizan o facilitan el trabajo mediante sistemas automatizados, etc. También se definió el concepto de trabajador de plataformas digitales. El futuro convenio deberá garantizar los derechos fundamentales de trabajadores, desde los individuales hasta los colectivos, sindicales y todo más. Se incluyó el derecho individual y colectivo de los trabajadores a recibir información sobre los algoritmos que influyen en la asignación de tareas, evaluaciones, condiciones de trabajo, etc. Además, se exige la supervisión humana de decisiones automatizadas. Entonces, se ve convergencia también aquí en estos principios generales de la OIT. El convenio incluirá la prohibición del despido discriminatorio, así como la desactivación o suspensión de cuentas de manera injustificada, etc. Se contempla una protección especial para trabajadores migrantes y refugiados, incluyendo medidas dirigidas a prevenir abusos y todo más, ¿no? La CETI de 2025 estuvo marcada por una fuerte tensión, no sé si estuviese lá, Angélica, ¿sí? ¿Estuvieses? Sí, tensión entre empleadores y representantes de trabajadores, ¿no? Y los primeros propusieron transformar el proyecto en una recomendación no vinculante, ¿sí? Los empleadores, y solicitar cambios a definiciones clave, mientras que los sindicatos defendieron a la inclusión de trabajadores autónomos, exigieron protecciones completas y rechazaron retrocesos. Isso corresponde a um passo histórico importante, pero insuficiente, é óbvio, não? Então, tudo isto para entrarmos, então, não sei quanto tempo já seguimos, en algunos puntos de las regulaciones en América Latina. Yo elegí 5 países para hacer algún comentario. El primero, claro, Chile, pero no voy a me detener mucho porque ustedes conocen mucho más que yo, ¿no? Entonces, esta situación de Chile es muy importante porque modifica el Código del Trabajo en estos puntos que van a generar una base de regulación, ¿no? En el punto de los contratos especiales, ¿no? Que aplica a plataformas de gestión de servicios dentro de Chile, etc. Y define 2 figuras, que es de los trabajadores dependientes, tradicionalmente subordinados en contrato laboral, y los trabajadores independientes, ¿no? Que manteniendo así cierta autonomía, pero accede a derechos laborales también como los trabajadores dependientes. Esta es una cuestión muy difícil, ¿no? Esta diferenciación es algo que siempre abre un espacio, y vamos a ver que eso está presente en todos los procesos de regulación en América Latina. Siempre se crea esta posibilidad, y esto abre una brecha, una posibilidad de que no se tornen efectivas la regulación, ¿no? Todos los trabajadores deben formalizar la relación. Entonces, la formalización es un tema central, ¿no? Sea como dependiente o independiente, ¿no?
Para os independentes está permitida terminar o contrato sem causa com um visto mínimo de 30 dias, etc. A remuneração não pode ser inferior ao ingresso de um ingresso mínimo mensual com 20%. Bueno, não vou repetir que vocês já conhecem e o público certamente também, não? Vou passar adelante. No informe que Nicolás, eu penso sim, do Ministério forneceu nella charla de Nicolás Rato mesmo. Sí, era Rato italiano. Entonces habló de varias cosas, incluso que ahora estamos en el tercer informe siendo preparado, porque ya fue divulgado 2 informes de balance de la ley. Lo que se puede decir, en general, de manera muy sucinta, es que tem prevalecido la condición de independiente. Es muy difícil tener la caracterización de trabajadores dependientes de esto. O sea, prácticamente esta parte de la ley no está valendo en la práctica, ¿no? Entonces, la condición de trabajadores independientes tiene el problema de que es muy difícil la fiscalización. Entonces, muchas de las situaciones que están previstas como protección al trabajador, por ejemplo, con el pagamento de la previdencia y todo más, no está fácil de ser implementado, ¿no? Sí. Uruguay. En términos de Uruguay, también tiene una ley que fue aprobada en 2025, ¿no? Que establece niveles mínimos de protección para quienes realizan tareas a través de plataforma digital de entrega de bienes o transporte de pessoas, portanto, as 2 situações principalmente, se importar se são trabalhadores dependentes ou independentes. ¿No? Então, define o que são as plataformas digitais, o que são os trabalhadores, né? E tem como disposições comuns aos dependentes e aos autônomos. Os contratos e condições devem ser transparentes, concisas, de fácil acesso. Não deve incluir cláusulas abusivas de eximir responsabilidade de plataforma. Os tribunais uruguaios competentes são os corredores de qualquer controvérsia e transparência algorítmica. As plataformas devem informar sobre sistemas automatizados que afetem condições laborais, como, por exemplo, a asignação de tarefas, ingressos, suspensão de conta, etc., e proporcionar explicações por escrito com contato humano. Direito à reputação digital, a capacitação e provisão de elementos de segurança e higiene. Não? Para trabalhadores dependentes, há conjunto de definições que estão inspiradas na lei laboral. Não? Então, a jornada de trabalho, o trabalho, o ingresso e tudo mais. Para os trabalhadores autônomos, acesso obrigatório a seguro de acidentes e enfermidades, esse é um ponto fundamental. Não? E possibilidade de optar por monotributo com cobertura social, que é um tipo especial de legalização da condição de trabalhadores autônomos, não? em Uruguai. Direito à sindicalização e negociação coletiva, incluso para os autônomos. Não é? E regulação, houve um decreto em julho de 2025 que regulamentou a lei e instituiu algumas precisões, por exemplo, o conceito de prestação de serviços. As plataformas devem ter sede ou representação legal em Uruguai, obrigatoriedade de espaços físicos para descansos sanitários e capacitação prévia, que é uma coisa muito importante para os trabalhadores, sobretudo de reparto, né? Restrições ao cômputo do modo pausa, ou seja, para que não se possa usar isto como uma burla, né, del tempo de definição do tempo de trabalho. Há várias limitações desta lei, a aplicação efetiva a incipiente deste momento, claro, estamos iniciando, falta avaliações públicas, né, ao contrário, por exemplo, do caso chileno, força laboral informal e autônoma, pode haver dificuldade de acesso efetivo ao monotributo ou afiliação social, e há todo um conjunto de precariedades persistentes. Tinha havido pronunciamentos do PIT, CNT, no sentido de que poderá haver
né, uma prática efetiva de falsa autonomia a partir dessa condição de trabalhador autônomo, como designada por la lei, né? As controvérsias judiciais seguem latentes, com demandas por subordinação laboral, e tudo isso vai depender dos juízes e se criar ali situações muito ambíguas, não? Muito bem, então é um passo importante, pero limitado, não? Houve também, em caso de Colômbia, em caso de México, uma modificação da lei federal de 2024, final de 2024, e agora início de 2025, com a sua implementação, a aprovação, final de 2024, não? O trabalho em plataforma se considera uma relação laboral subordinada, ou seja, há uma presumibilidade de laboralidade, pero isto quando implica um serviço presencial gestionado por uma plataforma digital que exerce supervisão em controle e se faz a partir de um certo base do salário mínimo. Ou seja, quem está abaixo deste ingresso não é beneficiado pela lei. Então, cabe às empresas manter os trabalhadores abaixo deste valor. É simples. É sencillo a situação, não? Então, os usuários que solicitam os serviços não são considerados empregadores. A responsabilidade recai em quem gestiona as plataformas, que há sempre um intento de fazer uma terceirização da responsabilidade. E se o trabalhador genera ao menos um salário mínimo, bom, já he dito isto, os direitos laborais garantizados para os trabalhadores que alcançam o umbral do salário mínimo, não? São seguridade social, acesso a um crédito para vivenda, que se chama Infonavit, pago proporcional de aguinaldo, de vacaciones, prima, ou seja, os direitos fundamentais, direito a participar em las utilidades da plataforma, proibição de cobros accionários para parte da plataforma e flexibilidade total, livre de conexão, desconexão, sem horário fixo. Também há previsto algumas proteções para os trabalhadores autônomos, como a proteção contra acidentes relacionados com o trabalho, é a coisa mais factível, né, em termos de proteção. A opção de inscrição voluntária no sistema de previdência social, né, e o contrato deve estar separado dos términos de uso da aplicação, porque os términos de uso não é um contrato. É um contrato de adesão, não é um contrato negociado, não? Então, não faz sentido. As plataformas devem divulgar sua política de gestão algorítmica. Se iniciou um plano piloto obrigatório para incorporar os trabalhadores a estes sistemas de previdência e de Infonavit, né? E a reforma também estabelece multas e sanções para as plataformas e tudo mais, não? A reforma laboral em Colômbia é de 2025, não? E se puso ao interior da reforma laboral, mas de conjunto, vivimos um governo mais progressista, em caso de Colômbia, este é um ambiente que está criado, né, mais favorável. Neste sentido, a reforma estabelece um modelo misto, os repartidores podem trabalhar como empregados dependentes, bajo as normas do Código Substantivo do Trabalho, ou como independentes autônomos, ou seja, também está criada a situação, esta possibilidade. Para trabalhadores independentes, as plataformas devem assumir em 60% dos aportes à saúde e pensão, 60%. E el 100% do aporte a riscos laborais. E a base de cotização se calcula sobre o 40% dos ingressos generados mediante a plataforma. Em caso de trabalhadores subordinados, emprego dependiente, a plataforma se encarga do pago total da seguridade social. Não? É muito diferente no caso de Chile, não? E também se reconhece o direito à revisão por uma pessoa real de decisões automatizadas como bloqueios, lo que poderia ser, deveria ser
considerado uma coisa óbvia, né? Evidente, tem que se poder na lei, porque sim, é sempre uma possibilidade de não se adotar. As plataformas digitais de reparto devem registrar-se no Ministério do Trabalho, informar trimestralmente o número de trabalhadores ativos, tanto dependentes como independentes, prover informações transparentes sobre algoritmos, entregar ao trabalhador de maneira clara e acessível um informe mensual, etc., sobre horas de trabalho e tudo mais. Isto é plenamente possível, porque tudo isso está registrado, não, de maneira muito precisa no sistema, na aplicação. Não? Então, as condições de regulação são mais favoráveis que em todos os tempos anteriores. As condições técnicas, sim, as condições políticas, ao contrário. Muy bien, entonces, el caso de Argentina y Brasil. El caso de Argentina y Brasil es importante considerar acá, no porque hubo regulación, sino porque son países que tienen importancia en América Latina. Entonces, en caso de Argentina, por ejemplo, al contrario de los otros casos que discutimos acá, no hay una ley específica sobre el tema, ¿no? La ley de teletrabajo, por ejemplo, no abarca estas actividades. En caso de Brasil, también, ¿no? El país atraviesa un vacío regulatorio importante y las plataformas actúan nesse vacío, ¿no? Entre las propuestas legislativas más relevantes se destacan varios intentos no sentido de conocer el trabajo mediante plataformas como una relación de dependencia, proibir publicidade que fomenta entregas peligrosas e exigir condições seguras para os repartidores, limitar a jornada laboral a 8 horas diárias e 5 dias corridos para trabalhadores com exclusividade em plataformas, criar um estatuto de trabalhador de plataformas digitais afora do contrato de trabalho. Não? E há uma situação judicial muito ambígua, porque as decisões judiciais são contraditórias, e isso cria um ambiente muito instável, muito inseguro e muito favorável a uma atuação, uma prevalência da visão, dos interesses das plataformas. No caso do Brasil, lo mesmo, é uma situação muito parecida. Houve um intento de fazer o governo, a candidatura, Lula, quando era candidato, em 2022, prometeu que haveria um intento de fazer uma regulação geral sobre o tema do trabalho em plataforma em Brasil. Quando assumiu, em 2023, se criou uma comissão. Bom, se tentou criar uma comissão que passou a funcionar ao longo desse tempo, e esta comissão logo pronto descobriu que não era possível estabelecer uma única base de regulação para repartidores e motoristas. Então se criaram na prática 2 comissões. A comissão de los entregadores não caminhou, porque os entregadores foram contra os ejes que estavam previamente estabelecidos para definir a base de regulação. Então, não houve acordo. Em relação aos motoristas, que têm menos atuação coletiva, houve um acordo muito malo, em geral. Os investigadores, os membros do Ministério Público do Trabalho, os membros do Judiciário que têm uma visão mais progressista e tudo mais, todos foram unânimes em considerar que a proposta definida neste âmbito, neste fórum, foi muito mala. Muito mala. Praticamente sem direitos, praticamente regulamenta o trabalho autônomo sem regulamentação, praticamente regulamenta a condição de ausência de regulamentação efetiva, não? E este projeto está no Congresso, mas não anda. Então não há nada. Lo que há são as decisões judiciais. E agora há uma coisa que, de um lado, houve uma coisa positiva, que é que no âmbito da instância superior do Judiciário brasileiro, que é o Supremo Tribunal Federal,
hay una definición de que las plataformas deben declarar, ¿no? O sea, há uma sinalização no sentido de regulamentar os conteúdos das plataformas em geral, não somente das plataformas de trabalho. Isso pode ser importante como base para iniciar um processo de discussão mais ampla sobre regulação das plataformas e também do trabalho, em caso de plataformas de trabalho. Mas, de outro lado, o Supremo Tribunal Federal está, em Brasil, há um sistema específico de leis, uma justiça específica do trabalho, sim? E a instância máxima está sendo descredenciada, desacreditada por o Supremo. Ou seja, o Supremo está desacreditando a capacidade do Tribunal Superior do Trabalho de actuar no âmbito das plataformas, bajo a ideia de que isto não são relações laborais, são relações civis e tem que ser regulada pela lei geral e não pela lei de trabalho. Então, isso é um problema. Vivimos, como alguns estudiosos do tema han dito, uma segunda reforma laboral, agora hecha por judiciário. É pior do que a anterior, de 2017. Então, é uma situação muito difícil em um contexto político mais favorável. Então, é uma contradição muito grande. Imaginem se ganha um candidato de direita ou de extrema direita. Isto é totalmente. Então, quanto tempo mais? 2, 3 minutos? 2. Então, solamente para dizer que é importante que falasse. Por isso iniciamos por estas referências de regulação generais, como, né, a Lei REID e diretiva da União Europeia e da OIT, etc., porque há pontos lá que são muito importantes. Por exemplo, o tema da presunção de laboralidade, que aparece de maneira muito ambígua nas leis latino-americanas e com muita insuficiência e abertura para possibilidades de burla. Lo que se pouco se regulariza neste sentido, abre-se a possibilidade de que sejam burladas na prática. Então, na prática, não há presunção de laboralidade. Não? Claro, e aí há variações, em caso de Chile, México, Uruguai, de um lado, Brasil, Argentina, de outro, não? Nestes casos. Outro ponto é o tema da transparência algorítmica, que é fundamental. Estamos falando sobre isso, não? Ou seja, não é fácil regular as plataformas no tema do algoritmo. Isso necessita um aparato técnico e institucional que não foi desenvolvido. Não é somente uma questão de definir uma lei. É necessário criar condições de regulação que não estão criadas. E é necessário avançar nesse sentido, não? Muito mais. Então, as poucas coisas que estão incluídas na regulação de Chile, de Uruguai, de Colômbia, de México, não estão valendo, efetivamente, nesse sentido. Não? São apenas sinalizações para um desenvolvimento futuro. Os direitos laborais, e aí há uma questão forte, que é se estes direitos laborais devem estar vinculados à condição do trabalho reconhecido como subordinado ou não, ou pode estar vinculado à condição de trabalho autônomo. Ou seja, se é possível ser isto. Se é possível ser isto, como se intenta aqui, sinaliza em alguns casos. O problema é se isto não abre um precedente para se desconstruir toda a legislação laboral. Não? Se dissocia, se descola uma coisa da outra. A possibilidade de que a lei laboral, que está assentada em las relações salariais, historicamente, classicamente, então, como se pode fazer isto? Não? Vamos criar
un expediente especial, una vertente especial de las leyes laborales, ¿no? Y cómo se gestiona la relación de una con la otra y los riesgos de que una cosa sea tomada como base para desconstruir la otra, ¿no? O sea, es un problema. Otra cosa es el acceso a seguridad social, es un gran problema, ¿no? Los trabajadores autónomos tienen la resistencia de no contribuir con la seguridad social porque tienen la necesidad de tener un ingreso más grande, mayor, de inmediato, ¿no? Entonces, es siempre un dilema. Y el tema de la organización colectiva, sindical y de la negociación colectiva también, ¿no? Ahora tenemos una situación que es sobre cómo la organización sindical, como la conocemos, ¿no? Si está apta, si es capaz de también actuar como representante, como base de organización, de acción, de orientación para estos trabajadores que vienen de una condición tan diferenciada. Entonces, tu participación ahí es muy importante para ver por los dos ángulos, ¿no? Ver por el ángulo de la central sindical, si es posible esta central con estas condiciones actuar en ese sector y desde allí, ¿no? Ver en qué medida no es necesario también crear otras formas de organización y de alguna manera aproximarla de la organización sindical tradicional. O sea, cómo se hace este cruzo, esta intersección entre las dos situaciones, ¿no? Para finalizar, una palabra más, ¿no? La regulación en América Latina muestra avances importantes, inspirados en marcos internacionales, sobre todo en Chile, Uruguay, México y Colombia, con medidas que incluyen presunción de laboralidad en alguna medida, transparencia en otra, derechos básicos y acceso a seguridad social, todo parcialmente, ¿no? Y de manera tal que se crea una otra categoría de trabajadores de la práctica, ¿no? Sin embargo, los límites son claros, cobertura parcial y condicionada, deja amplio segmento de trabajadores sin protección, escasa fiscalización y ausencia de sanciones efectivas, persistencia de modelos híbridos que consolidan la figura del autónomo dependiente sin plenos derechos. Países claves como Brasil y Argentina siguen sin un marco legal integral, manteniendo la regulación en el terreno judicial o en vácuo normativo. Ahora, para volver y finalizar a la hipótesis inicial, ¿no? Pensamos que es posible decir, a partir de esto, que vivimos una situación muy especial, porque los riesgos son muy grandes, de que lo que se imponga como estándar de padronización sea algo que va a contribuir no para elevar los niveles de protección social y avanzar en ese sentido, sino al contrario. O sea, pueda servir para desconstruir lo que se construyó hasta ahora, ¿no? Establecer una base más rebajada de protección social, ¿no? Sí. Donde se pueda establecer, porque en varios casos no va a ser posible establecer casi nada, ¿no? Entonces, es una situación de muy riesgo que necesita de mucha comprensión, estudio y actuación efectiva. Y estamos en ambos los casos muy lejos de estos. Gracias. Bueno, agradecer la invitación, ¿sí? que nos hacen, digamos, para venir a comentar estos avances de investigación. Bueno, yo creo que lo que nos dice Roberto es como bastante ilustrativo de la situación laboral de nuestros países latinoamericanos, ¿no? Sobre todo de aquellas franjas de la población que están más precarizadas, ¿no? Y a partir de eso, creo, a mí me aparecen 3 o 4 cuestiones que quisiera plantear acá.
algunas muy generales y quizás otras más abstractas, ¿no? En relación al trabajo de plataforma, ¿no? Y a la legislación sobre estas relaciones laborales tan particulares, ¿no? Lo primero, destacar lo que decías tú y que guarda relación con la generación de un mercado del trabajo flexible, heterogéneo, donde hay alta presencia de informalidad y cómo estas, entre comillas, relaciones laborales, que no sé si las podríamos llamar así ya, son la condición material para poder sostener un vínculo laboral a través de una plataforma. Eso yo creo que es un punto que yo rescato de lo que tú decías y que me parece fundamental como analítica. En segundo lugar, creo que el tema de regular la informalidad es un fenómeno que se viene consolidando en nuestros países, en Chile en particular, a partir de la instalación de las políticas neoliberales en el empleo. Es decir, si uno mira lo que ocurrió en Chile después de la dictadura militar en 1979 con el plan laboral, y plan laboral que hay que decirlo, aún hoy tiene vestigio en el Código del Trabajo, ¿cierto? Lo que hace es generar una regularización, pero de la flexibilidad, ¿no? Entonces, se proliferan diferentes tipos de trabajo que antes eran impensados para una relación laboral tradicional. Me refiero principalmente a la subcontratación, entre otros, ¿no? Y luego cómo a mediados en el 2005-2006 se regulariza la subcontratación con la ley 20.123, y lo que ocurre no es disminuir la cantidad de personas subcontratadas, ¿no? Sino que por el contrario, en empresas como Codelco, por ejemplo, en la minería, se consolida el subcontrato y hay presencia de trabajadores subcontratados en todas las labores de la cadena productiva de la minera. Es decir, la ley que venía a regular la situación no es que haya mejorado las condiciones, sino que al parecer genera un entramado legal para sostener la precarización del empleo, y eso lo podemos ver con lo que ocurrió hace muy poco con el fallecimiento de trabajadores en la división El Teniente de Codelco, y que resulta que son todos trabajadores subcontratados. Porque no puede ser de otra forma, además, ya que en Codelco hay entre 4 a 6 trabajadores subcontratados por cada trabajador de planta. Entonces, la cadena productiva se conforma a partir de esta condición flexibilizada. Por lo tanto, ahora regular la informalidad para efectos del trabajo por plataforma, o sea, se hace del todo coherente con esta manera que tiene el neoliberalismo. Ese es el segundo punto. El tercer punto, y que creo que puede ser una cuestión más abstracta y que guarda relación con la naturaleza que tienen las plataformas, ¿no? Esta especie de medios de producción virtuales, ¿no? Y cómo un medio de producción que antes era pura materialidad, es decir, la tecnología, ¿cierto?, la herramienta, ahora se virtualiza, ¿no? Y me parece que ese es un salto que ha dado el capitalismo a nivel global, ¿no? Y cómo esa virtualización al mismo tiempo implica una presencia totalizante, ¿no?, en nuestras vidas, de alguna forma, del medio de producción, pero al mismo tiempo un control, ¿sí?, y un disciplinamiento de las personas que ocupan esos medios de producción, ¿no? Tanto como herramienta de trabajo, si se quiere, pero también como herramienta para acceder al consumo, en el caso de los consumidores, ¿no? Y me parece que eso, problematizar, si se quiere, ontológicamente la condición inmaterial que tienen los actuales medios de producción, nos permite entrar a este entramado brumoso que es la configuración algorítmica de las herramientas, ¿no? Y eso creo que en las ciencias sociales lo tenemos un poco al debe. Sí, hay investigación al respecto, pero creo que es una cuestión que tenemos que profundizar mucho más, ¿no? La naturaleza de los objetos virtuales, cómo un medio de producción se transforma al mismo tiempo en un dispositivo de control, ¿no? Etcétera, ¿no? Y eso me parece que lo desprendo de lo que tú estabas diciendo,
y creo que es una línea de investigación que puede dar mucho para todos, digamos. Cuando tú decías, por ejemplo, cómo el tema de la transparencia algorítmica, cómo, sobre todo con el desarrollo de la programación neuronal para efectos de diseñar inteligencia artificial, y cómo estos medios de producción se van modificando en sus lógicas, digamos, internas, ¿cierto?, al momento de ponerse en forma, ¿no? Y van optimizando los procesos. Entonces, ¿cómo vamos a poder llegar a conocer ese algoritmo? Porque una aplicación es un algoritmo encapsulado, ¿cierto?, para poder controlarlo si este se va modificando constantemente a través del propio uso. No es lo que pasa con Waze o ese tipo de cosas, ¿no? El Waze va modificando. Claro, entonces la transparencia algorítmica creo que es un punto de tope para por el momento. Ya, y eso en tercero, quizás se pueden derivar muchos más, pero por una cuestión de tiempo tampoco lo profundizamos tanto. Y en cuarto lugar, creo que lo que planteaba al final, y lo planteo aquí también para efectos de la conversación, es los desafíos que implica esta nueva configuración productiva para el sindicalismo, ¿no? Tanto como la experiencia sindical puede orientar a las nuevas formas de luchas que van apareciendo, y por otro lado las tensiones también que pueden aparecer con estos trabajadores que a lo mejor no ven en la organización sindical un espacio a través del cual canalizar sus demandas, ¿no? Y también cuánto, y esto también es parte del desafío, ¿cierto?, cuántos de estos trabajadores ven en estos espacios laborales informales, precarios, etcétera, ¿cierto?, una posibilidad de incorporarse a un mercado del trabajo que cada vez es más precario. Entonces, y cómo establecen lo que hablábamos antes de la charla, ¿cierto?, ciertas estrategias que responden mucho a la racionalidad más individual para efectos de tener más rendimiento y tener más ganancias, ¿cierto? Y por lo tanto, cómo ahí, de alguna manera, estamos frente a una subjetividad diferente que ese trabajador de mediados del siglo XX que veía la organización sindical un espacio de organización y lucha. Entonces, eso creo que es el cuarto punto y sería como un desafío ya mayor, y que nos habla también del carácter, digamos, de dominación y poder que tienen estos nuevos medios de producción, ¿no? Y del énfasis por absorber, digamos, toda la inteligencia del capital, ¿no? Que tiene el capital con los trabajadores, ¿no? Cómo se intenta absorber todo eso. Bueno, eso plantearía yo de manera general. Y bueno, al igual que los compañeros acá, yo agradezco esta invitación. Siempre es importante llevar el tema de las plataformas y de las nuevas formas de trabajo al conocimiento general, porque hay un desconocimiento brutal acerca de cómo funciona. Todavía estamos en un estado, yo digo, transicional de hacia dónde se va el trabajo. Todavía tenemos gente y personas que trabajan en zapaterías, y tenemos gente, pero que van viendo cómo algo los va persiguiendo, pero no lo logran percibir. Para mí, el tema de este tema es precisamente mostrar qué es lo que aún lo está persiguiendo. De la perspectiva sindical, yo solo puedo decir que es complejo, o sea, es naturalmente complejo, porque venimos de una estructura sindical donde el sindicalista o la sindicalista de la dirigente se para arriba de una mesa, arenga a un grupo de trabajadores y todos estamos de acuerdo que esa es la mujer o el hombre que nos va a dirigir para defender un derecho. La situación hoy día es distinta. O sea, en este grupo de trabajadores, sobre todo de plataformas, el trabajo es solitario. A pesar de que uno se agrupa para necesidades específicas. Estamos todos conectados con un WhatsApp, con algún Telegram, alguna cosa, pero es como para avisar, oigan, ¿a alguien le está cayendo un pedido? ¿Soy yo el que está mal? ¿O estamos todos, la aplicación está mal? Y esa es la forma de comunicarse. Hay, dentro de esta misma esfera de plataformas, hay grupos con distintas necesidades. Los que andan en moto tienen necesidades de un tipo, los que andan en bicicleta tienen necesidades de otro tipo, los que andan en auto tienen necesidades de otro tipo. Entonces,
Los de grupos de moto, me robaron la moto, se agrupan en grupos que permiten ir a perseguir al que le robaron la moto. El que se accidentó en el auto también, lo mismo pasa con los ciclistas. Entonces, desde la perspectiva sindical, y yo siendo sindicalista, y digo nueva, no necesariamente de edad, entro al mundo sindical directamente en este tipo de trabajo. Sí. Y yo me enfrento, y esto es una experiencia personal, a un sindicalismo tradicional, un sindicalismo que te dice, nosotros vamos a luchar contra el capitalismo, lo vamos a vencer, y nos vamos a agrupar, y unidos somos más. O sea, yo no voy a discutir que unidos somos más. Pero en esta unidad de este tipo de trabajadores es una unidad que es multifacética. Y es muy difícil lograr un solo camino para ello. ¿Qué hemos hecho en la CUT? ¿Qué me han permitido hacer? Porque yo digo, uno llega a la CUT y si uno no roba espacios, no consigue. Y eso pasa en todos los espacios. Entonces, ¿qué hemos hecho en la CUT? Facilitar, tuvimos la suerte, o tuve yo la suerte de hacerme cargo de esta secretaría que inventamos porque yo era trabajadora de aplicaciones y era dirigente de trabajadores de aplicaciones, en un gobierno que nos es favorable, con entidades, la Dirección del Trabajo, el Ministerio del Trabajo, personas que han trabajado el tema de aplicaciones y que los han visto como un reto, en el caso del Ministerio del Trabajo sociológico y en el caso del Director del Trabajo en leyes. Entonces, tuvimos, yo digo siempre hay un ángel que protege o hay algo que permite que fundir estos dos mundos ha sido muy difícil. Muy difícil primero por la incomprensión de los que somos viejos luchadores de la clase y estos nuevos que no tienen intenciones de unirse a un sindicato, que vienen con un prejuicio generalmente sindical. El sindicato, por lo menos aquí en Chile, es una cuestión comunista, que lo único que quieren es destruir al patrón, porque Chile es muy conservador. Entonces, lo que hemos hecho en la CUT es crear espacios para que ellos mismos vayan definiendo cómo quieren organizarse. Cuando uno los logra convencer que el sindicato tiene una razón de ser, en Chile por lo menos. En Chile un sindicato con un RCU, sea independiente o dependiente, tiene acceso a derechos generales que puede ofrecer el Estado en general, ¿no? Y con un Estado beneficioso o partner nuestro, ha permitido que los sindicatos que están formados participen en espacios de diálogo, en espacios de capacitación, en espacios que existen como plataformas para los sindicatos. Y ha sido una especie, digamos, porque ellos son sindicatos de trabajadores independientes, que a diferencia de los dependientes no tienen derecho a negociación, excepto si la empresa quiere negociar con ellos. Y la ley ha permitido que ellos tengan imposiciones sociales propias, salen del bolsillo de cada uno, porque en realidad pelear la dependencia significa que un trabajador va a poner la solicitud a un juzgado, y un juzgado puede demorarse 2 años en definir si él es o no es un trabajador dependiente. Y nosotros soñamos con el mártir que quiera o la mártir que quiera hacer eso, porque generalmente cuando se reclama la dependencia, las empresas van, negocian una salida pronta, y uno no puede pelear contra el estómago de un trabajador. Jamás. Y lo tenemos claro, son empleos precarizados, son empleos que es la lucha día. Yo, ¿cómo uno a un trabajador con otro cuando mi compañero es mi enemigo? Porque a él le caen más pedidos que a mí. Y visualmente estamos en las mismas condiciones. Entonces, el compañero o las compañeras, todos son los que me quitan el pan a mí porque a mí no me cae la misma cantidad de pedidos que a otros. Y es muy complejo. Entonces, lo que hemos hecho es, de alguna u otra forma, darles esa como fuerza de decir, ya, ok, si estamos organizados, no tienen derecho a negociación colectiva, porque finalmente uno dice cuál es el objetivo de un sindicato, tener una negociación colectiva, mejorar un porcentaje de sus ingresos. Pero están hoy día en una mesa de diálogo conforme a nuestra ley, que no se cumple por ningún lado, las empresas se niegan a cumplirlas, pero esta mesa de diálogo tripartita está generando un contrato tipo para sacar en términos y condiciones. Estamos trabajando en lo más mínimo, con la resistencia de las empresas, pero las empresas se han sentado y han dicho sí. Ustedes son trabajadores y trabajan para nosotros, que es un logro que parece tonto, pero que es muy simbólico, es muy político. Y ellos se sentaron y dijeron ya,
Ustedes sí, nosotros, y en la parada en un momento de a ver con quiénes estamos hablando. Del espacio tripartita sí. Está el Estado. Después de la... Sí, después de la ley. O sea, está en estos momentos en desarrollo. Y las empresas... Ese espacio fue creado en 2024. 2024, sí, veníamos presionándolo desde el 21 hasta que se logró que las empresas se hicieran cargo, porque acá en Chile tenemos dos regulaciones, una para el trabajador, que abarca todo, el que lleva transporte, el que lleva pasajeros, el que lleva todo, el que lleva el completo y el que lleva el hot dog, y la otra es la regulación de tránsito, que regula solo a los que son transportistas de pasajeros. Pero finalmente todos caen en el término trabajo, que es el tema que nos importa, en esa categoría. Todos son trabajadores de plataforma. No ha sido fácil. La verdad es que los chicos hoy día se paran ahí frente a un empleador con el sentido de que los está protegiendo un Estado, de una u otra forma, un gobierno que les es afín. Por lo tanto, están protegidos en términos de fuero, que no existe para este tipo de trabajadores. Pero las empresas, como les han dado el reconocimiento, las empresas saben que si golpean a uno, se van a encontrar con un gobierno que le va a decir, señores, pero ellos están sentados en esta mesa de diálogo, usted, o sea, los reconoce como dirigentes sindicales, tienen un RCU, que fue algo que exigieron las empresas. Yo no me voy a sentar con cualquier trabajador. Yo voy a sentar con sindicatos que dicen que están armados. Y eso lo comprueba un número que nos entrega la Dirección del Trabajo. Y la Dirección de Trabajo en ese sentido trabajó a la par con la CUT, haciendo fiscalizaciones, tratando de mantener en vivo o tratando de hacer cumplir esta ley. A nivel latinoamericano sucede prácticamente lo mismo. Puedo hablar de Latinoamérica con mucha tranquilidad porque tengo relación con sindicatos en México, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, en Perú. Entonces, nosotros sabemos que la legislación es difícil. Yo andaba como banderita diciendo, no usen, traten de impedir que usen la legislación chilena. Que es un esfuerzo que no salió ni siquiera de los trabajadores, salió de la presidencia de Piñera con un proyecto que estaba en el Senado en ese momento, lo fusionaron y hicieron ese monstruo Frankenstein que resultó ser. Y la verdad es que ha sido difícil. Los chicos la tienen difíciles a lo largo de toda América Latina. Y hoy vemos, por ejemplo, en México, el tema, o sea, cuando me contaron, porque uno tiene relaciones constantes, nosotros estamos entre todos armamos una red que nos permite decir, vamos a ir a la OIT, porque sabemos que es difícil la regulación, pero si logramos un convenio y una recomendación, fue antes de junio, es un punto de partida para que nuestros gobiernos, que son relativamente decentes, digamos, van a reconocer, vamos a tener que luchar para que sea validado en nuestros países, pero vamos a tener una base de la que no van a poder discutir. Y ha sido ese el esfuerzo que hemos hecho a lo largo de la década, porque paralelamente uno trabaja acá en Chile y trabaja para afuera. Porque tampoco podemos pensar que estos trabajadores que pertenecen a Uber, a Didi, a iFood, a Globo, solo trabajan en sus países para eso. No, trabajan a nivel global. Entonces, nuestra visión es global, a pesar de que estamos enfocados en nuestros quehaceres cotidianos, de nuestros trabajadores accidentados, de cómo hacer funcionar la ley de una u otra manera, pero también lo vemos de manera global, porque si nosotros arreglamos aquí en Chile un entuerto, ese mismo entuerto no se arregla automáticamente en México, o no se arregla en la India, aprovechando el ejemplo que di hace un ratito. Entonces, es un trabajo, un esfuerzo súper difícil de concretar, porque como me mantengo, o sea, en algún momento los mexicanos tenían el grito de guerra de queremos dependencia pero con flexibilidad, porque esa es la gran lucha también. El trabajador quiere la libertad de poder conectarse o desconectarse, aunque es mentira, pero la sensación de que yo me puedo no conectar mañana porque tengo que llevar a mi hijo a bailar un baile en el colegio, le da la sensación de libertad. Es una sensación. Sí, es una sensación de libertad. Yo lo dejo acá y agradezco nuevamente. Es una cosa que me gustaría de poner para ver lo que piensa después, no sé, de un café. No sé, ¿no? El tema del cliente. Yo pienso que no estamos pensando muy fuertemente, nosotros investigadores y los sindicalistas y los políticos, no estamos pensando muy fuertemente el tema del cliente, visto desde el punto de vista del trabajo, es un
elemento muy importante, sea porque es accionado como un factor de evaluación importante, sea porque, desde el punto de vista de los conflictos del día a día, tú sabes que los clientes están del otro lado de los principales conflictos, no las empresas, ¿no? Entonces, se constrói identificaciones, situaciones, procesos, etc., de organización de PEN. A partir de ahí, entonces, es un punto fundamental. Pero yo pienso que hay un aspecto que es aún menos reflexionado, que es la cuestión de la legitimación que el cliente trae para las plataformas. Las plataformas usan los clientes como un aliado invisible, un aliado poderoso e invisible, ¿no? Porque esta discusión toda sobre regulación pública, etc., ¿sí? Si se consultan las personas de las calles, qué bueno que es el Uber, qué bueno que es pedidos ya. Qué bueno que son esas cosas que ahora yo puedo hacer esas cosas y tener ese servicio con un precio muy tranquilo, ¿no? Y para mí está muy bien, ¿sí? Entonces, los clientes son potencialmente un aliado de las empresas, ¿no? Para justificar socialmente este modelo de negocios, que es tan malo para los trabajadores. Entonces, hay un desafío ahí especial desde el punto de vista de los investigadores y desde el punto de vista de los actuantes, ¿no? de los líderes sindicales y todo más, de tener una preocupación con este punto, para ver lo que se puede hacer para atraer los clientes, los ciudadanos, la sociedad, para aliarse con la perspectiva de los trabajadores. Es un inmenso desafío aliado, asociado al otro que es de las formas de articulación entre las formas propias de organización de los trabajadores y los sindicatos tradicionales. No hay salida para los sindicatos tradicionales, los grandes sindicatos, si no se abrir para esta revitalización, esta reinvención. E não há potencialidade para esses trabalhadores se organizarem, se constituírem fortemente como atores da sociedade, se também não se utilizam de um patrimônio que está aí, que são os sindicatos, as centrais sindicais e tudo mais. Então, as duas coisas são fundamentais, mas não há, de um lado nem do outro, uma compreensão tão clara. Eu penso que tu estás em uma posição muito privilegiada. Sí, y al mismo tiempo muy difícil, ¿no? Porque tiene un pé en cada barco, ¿no? Un pé en cada situación.